Solo almacenas medicinas, no me digas cómo tratar mis heridas, espetó el hombre enojado mientras la mujer delgada le entregaba silenciosamente vendas de compresión de grado militar. Pero segundos después dijo una frase precisa que hizo que su compañero soldado se congelara por completo. Herida de metralla superficial debajo de la segunda capa de piel. No la quites apresuradamente. El soldado dio un paso adelante mirándola con ojos abiertos y absolutamente asombrados. 9 Shadow. ¿De verdad eres tú? Toda la farmacia cayó en un silencio completo y total. Conoce a Natalie Weber, 34 años, ascendencia alemana austríaca, trabaja en Morningside Pharmacy en un pequeño pueblo de Montana, cabello largo y castaño generalmente recogido en un moño práctico, gafas de lectura posadas en su nariz cuando revisa recetas, siempre mira hacia abajo cuando los clientes le hablan como si estuviera tratando de desaparecer, dispensa medicamentos con precisión precisa, ofrece consejos cuidadosos sobre dosis e interacciones, pero la mayoría de los clientes la ven como otra empleada de farmacia, no como una farmacéutica de verdad. Solo eres la persona que almacena pastillas, no eres una experta médica. No actúes como si supieras cómo tratar las lesiones. El despido viene a diario de los clientes que asumen que su comportamiento tranquilo significa la ignorancia de la gente que cree que leer las etiquetas de las recetas es el alcance de su conocimiento médico. Pero Natalie se da cuenta de todo lo que ve cuando los moretones de la señora Patterson sugieren violencia doméstica, no el accidente de cocina que ella afirma. Observa cómo el comportamiento nervioso y las pupilas dilatadas del adolescente Jake indican el uso de drogas más allá de su medicación prescrita para el TDA. Reconoce cuando el ligero temblor de la mano del viejo señor Ross y los cambios en la forma de andar señalan un Parkinson temprano meses antes de que su médico lo diagnostique. Podría ayudarlos a todos. Podría brindarles orientación que podría salvarles la vida. En cambio, llena sus recetas en silencio y se guarda sus observaciones para sí misma porque algunos conocimientos son demasiado peligrosos para compartir. Algunos conocimientos plantean preguntas que no puede responder. Una tarde, un cliente entró a trompicones después de un accidente de motocicleta. Las quemaduras en la carretera cubrieron sus brazos. La sangre se filtraba a través de su chaqueta rota. Solo dame unas vendas, dijo claramente con dolor pero tratando de parecer dura sin decir palabra. Natalie extendió la mano más allá de las vendas adhesivas normales y le entregó apósitos para traumatismos sensibles a la presión y gasas impregnadas con antibióticos. Suministros de grado militar que la mayoría de las farmacias civiles ni siquiera tenían en stock. ¿Cómo supiste que necesitaba esto?, preguntó examinando los materiales especializados. Tener grava incrustada en las heridas, los vendajes regulares solo atraparían los escombros y causarían una infección, dijo simplemente. ¿Dónde aprendiste eso? Tomé un curso de primeros auxilios en el campo de batalla una vez que el cliente se rió. ¿Qué hay en YouTube? Natalie no respondió, solo continuó organizando su inventario con la precisión metódica que hacía que los clientes asumieran que era la eficiencia alemana personificada. Pero las heridas del hombre sanaron perfectamente, sin infección, cicatrices mínimas, usaba los suministros exactamente como se esperaba. Aunque nunca sabría por qué esos materiales en particular habían hecho la diferencia, esto sucedía a menudo. Natalie proporcionaba silenciosamente exactamente lo que las personas necesitaban usando un conocimiento que parecía venir de la nada. Los padres con niños enfermos reciben recomendaciones precisas de medicamentos. Los atletas con lesiones recibieron equipo de compresión y consejos antiinflamatorios que funcionaron mejor que lo que sugirieron sus entrenadores. Como sabe siempre que los clientes se susurrarían entre sí, conjeturas afortunadas, otros responderían, pero no había nada de suerte en eso. Natalie había aprendido medicina en lugares donde los errores significaban la muerte, donde las decisiones en una fracción de segundo determinaban quién vivía y quién no, donde la improvisación con suministros limitados era la diferencia entre salvar una vida y perderla. Había aprendido a leer los cuerpos de las personas como máquinas de diagnóstico para detectar lesiones internas a partir de signos externos. Calculaba mentalmente las interacciones de los medicamentos bajo una presión que paralizaría a la mayoría de los profesionales médicos.
pero esa era otra vida, otra identidad. Ahora era solo Natalie Weaver, empleada de farmacia, la mujer tranquila que se guardaba las cosas para sí misma y nunca causaba problemas. Era más seguro para todos. En el cajón de su escritorio, Natalie guardaba un viejo botiquín personal grabado en una caja de metal, apenas visible desde donde HD 9 nivel 3, no apto para uso civil. La mañana del martes comenzó como cualquier otra hasta que dos hombres entraron por la puerta de la farmacia. Uno se movía con una ligera cojera que favorecía su lado izquierdo de una manera que hablaba de un viejo trauma. El otro se comportaba con porte militar, corte de pelo rapado, ojos alerta, el tipo de postura que nunca se relajaba del todo. Natalie los observaba desde detrás del mostrador de recetas. Su ojo entrenado catalogaba automáticamente detalles que otros pasarían por alto. El hombre cojeando se acercó a la sección de analgésicos, pero sus patrones de movimiento contaban una historia diferente a la de una simple molestia articular. La forma en que protegía su torso, la respiración superficial, la cuidadosa rotación de la parte superior de su cuerpo, todos los signos de tejido cicatricial interno por un trauma penetrante sin que se lo pidieran. Natalie recuperó silenciosamente un tipo específico de vendaje de compresión de los suministros médicos, no las vendas elásticas estándar que se exhibían en los estantes, sino vendas de presión. Redistribuyendo soportes diseñados para lesiones abdominales posquirúrgicas. «Disculpe, ¿qué está haciendo?», preguntó el hombre cojeando al notar su selección. «Los necesitará para el tejido cicatricial alrededor de su riñón», dijo con naturalidad, sin levantar la vista. «La distribución irregular de la presión está causando tensión muscular compensatoria en la zona lumbar». El hombre dejó de moverse por completo. «Lamento lo que me está diagnosticando al verme caminar». Le alcanzó la metralla en el lado izquierdo aproximadamente 6 pulgadas por debajo de la caja torácica. La herida de entrada sanó, pero las adherencias internas aún causan problemas de movilidad. El hombre con aspecto militar se acercó. Su expresión cambió del interés casual a la concentración intensa. «¿Cómo puede saber eso?». Natalie finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él por un momento antes de volver a organizar los suministros médicos. «El patrón de la puerta es distintivo. Las víctimas de metralla compensan de manera diferente que las víctimas de disparos o apuñalamientos. Ese es el hombre cojeando. Empezó y luego se detuvo. Eso es exactamente. Pero, ¿cómo sabría la diferencia un empleado de farmacia?». El militar estaba mirando a Natalie ahora. Algo hace clic en su memoria, esa frase. «Las víctimas de metralla compensan de manera diferente». Solo he escuchado a una persona decir eso antes. Se acercó al mostrador Afganistán 2016, región fronteriza de Saitón. «Nuestro médico murió en el primer intercambio de disparos. Mi equipo fue inmovilizado y Rodríguez aquí recibió metralla exactamente en ese lugar». Su voz se volvió más baja, más intensa. «Nos estábamos desangrando en territorio hostil sin extracción posible». Entonces alguien apareció de la nada. Mujer. Pequeña, acento europeo, se movió como un fantasma a través del fuego enemigo. Rodríguez estaba escuchando ahora, su rostro pálido cuando él. «Recuerdo», regresó ella, «pasó 7 horas manteniéndonos con vida con nada más que un kit de campo básico y suministros improvisados. Me dijo exactamente lo mismo sobre mi lesión, como la posición de la metralla afectaría mi movimiento durante años». El militar se inclinó sobre el mostrador. «Ella salvó a 6 de nosotros esa noche cuando finalmente llegó la extracción. Ella se había ido, desapareció sin dejar rastro. Nunca supimos su nombre, nunca la volvimos a ver». Estudió el rostro de Natalie. Intensamente, lo único que sabíamos era su indicativo de llamada 9 Shadow. Natalie continuó trabajando, pero sus manos se habían quedado completamente quietas. «Señora, necesito preguntarle directamente, ¿es usted 9 Shadow?». El silencio se prolongó durante 30 segundos que parecieron una hora. Finalmente Rodríguez habló. «No me importa qué nombre estás usando ahora, no me importa porque trabajas en una farmacia de un pueblo pequeño. Solo necesito que sepas que mi hija existe porque me mantuviste con vida esa noche». Sacó su billetera y le mostró una foto de una niña sonriente de 8 años. «Sara está en 3er grado, le encantan las matemáticas y quiere ser veterinaria». Su voz se quebró un poco. «Nunca sabrá lo cerca que estuvo de nunca nacer, pero yo lo sé y he pasado 6 años preguntándome cómo agradecerle a la mujer que la hizo posible». Natalie miró la foto por un largo momento. «Tu hija es hermosa», dijo en voz baja.
¿Hay algo más que necesites hoy? El militar no se rendía. Las vendas de compresión que seleccionaste no son inventario de farmacia estándar, son suministros médicos militares especializados. ¿Cómo supiste que los necesitábamos? Experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Natalie finalmente lo miró directamente a los ojos. El tipo que no pones en un currículum. Ella registró sus compras: las vendas de compresión, algunos analgésicos de venta libre y ungüento antibacteriano que había agregado sin que se lo pidieran. Esto debería ayudar con el dolor de la adherencia, le dijo a Rodríguez. Aplicar la compresión en la mañana, retirarla antes de acostarse. El tejido cicatricial poco a poco se volverán más flexibles a medida que se giran para irse. El militar colocó una tarjeta de presentación en el mostrador. Si alguna vez quieres hablar con algunas personas que entiendan ese tipo de experiencia, llámame. Hay otros que recuerdan a Nueve Sadou, otros que deben sus vidas a alguien a quien nunca pudieron agradecer después de irse. Natalie recogió la tarjeta. Sargento Mayor William Chen, enlace de asuntos de veteranos, la estudió por un momento y luego la colocó en su cajón junto a su viejo botiquín médico. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca podrían volver a cerrarse. Debajo de su etiqueta con el nombre que dice Natalie Support Staff, usa un pequeño parche de tela negra. Dos símbolos son apenas visibles en el material desgastado. S9DRX hecho 13-9 Sadou no era solo un distintivo de llamada, era una leyenda susurrada en hospitales de campaña y bases de operaciones avanzadas en 3 continentes. El programa Sadou Medic fue la unidad de respuesta médica más clasificada del ejército cuando los médicos regulares no pudieron llegar a los soldados heridos. Cuando la evacuación fue imposible, cuando todo salió mal, enviaron las sombras. Natalie Weber había sido Sadou 9, la operativa más exitosa en la breve historia violenta del programa. No portaba armas, no se enfrentó al enemigo combatientes, pero podía mantener con vida a todo un escuadrón con suministros médicos que cabían en una mochila en condiciones que desafiarían a un centro de traumatología completamente equipado. Durante 3 años, de 2015 a 2018, se había materializado en los lugares más peligrosos del mundo, siempre sola, siempre desapercibida, siempre exitosa hasta que la tarjeta de presentación del sargento Chen, maestro de la misión Hecho 13, desencadenó algo que Natalie había pasado 6 años tratando de olvidar. Esa noche, se encontró investigando noticias de 2018 en busca de alguna mención del incidente que había terminado con su carrera y su identidad. No encontró nada, que era exactamente lo que esperaba. Los registros oficiales mostrarían que la sargento Natalie Weber había muerto en un accidente de entrenamiento en Fort Carson. Su familia había sido notificada. Su cuerpo había sido enterrado con honores militares. Su historial de servicio había sido clasificado y sellado, pero la verdad era más complicada. Hecho 13 había sido una misión de rescate en territorio hostil. La inteligencia indicó que un equipo médico de la OTAN había sido capturado mientras trataba a víctimas civiles en una zona de guerra. Se conocía su ubicación, pero el rescate convencional era imposible debido a las concentraciones enemigas y las sensibilidades políticas. 9 Sadou tenía la tarea de infiltrarse en el área que proporciona estabilización médica a los rehenes heridos y facilita su extracción. La misión había ido perfectamente hasta la fase de extracción. Natalie había llegado con éxito a los médicos capturados: 4 médicos y 2 enfermeras que habían estado retenidos durante 8 días sin comida adecuada ni atención médica. 2 estaban heridos, 1 de gravedad. Pasó 12 horas estabilizándolos, tratando infecciones y deshidratación con suministros limitados, preparándolos para una evacuación peligrosa a través de territorio enemigo. Pero cuando llegó el equipo de extracción encontraron una emboscada esperando. La inteligencia había sido comprometida. Las fuerzas enemigas sabían exactamente cuándo y dónde se llevaría a cabo el rescate. El equipo de extracción fue inmovilizado por fuego intenso. Los médicos rescatados quedaron atrapados en el fuego cruzado y 9 Sadou se encontró en una situación imposible. Podía quedarse con los heridos y verlos morir lentamente o podía arriesgarlo todo para llevarlos a un lugar seguro. Eligió la tercera opción usando habilidades que no se enseñaban en ningún programa médico. Natalie comenzó a mover a los heridos uno a la vez a través de la zona de combate, cargándolos en su espalda cuando no podían caminar, aplicando presión a las heridas mientras estaban bajo fuego, administrando medicamentos de
Emergencia. Mientras las explosiones sacudían el suelo a su alrededor, le tomó 14 horas para mover a 6 personas 3 kilómetros a través de un combate activo. 5 llegaron con vida al punto de extracción. La doctora Elizabeth Morrison, la líder del equipo, murió en los brazos de Natalie a solo 50 metros de un lugar seguro. La bala de un francotirador había dado en el blanco a pesar de los mejores esfuerzos de Natalie por protegerla. El informe oficial posterior a la acción elogió el éxito de la misión. 5 vidas salvadas. Mínimas bajas amigas. Objetivos logrados, pero Natalie solo vio fracasos. La habían enviado para salvar a 6 personas y había perdido a una. En su mente, eso significaba que no era lo suficientemente buena, no era lo suficientemente rápida, no era lo suficientemente hábil. 3 semanas después, solicitó la baja inmediata del programa Shadow Medic cuando se la negaron. Se ausentó sin permiso cuando enviaron a la policía militar a recuperarla. Ya había desaparecido por completo. Los militares se enfrentaron a una elección: lanzar una búsqueda humana de una médica de operaciones especiales condecorada o declararla muerta en silencio y seguir adelante. Eligieron esto último. La sargento Natalie Weber murió oficialmente en un accidente de entrenamiento. 9 Shadow se retiró del servicio activo. El programa Shadow Medic se interrumpió debido a limitaciones presupuestarias y un realineamiento estratégico, pero nada de eso trajo de vuelta a la doctora Morrison, ahora 6 años después sentada. En su pequeño apartamento encima de la farmacia, Natalie leyó las noticias de manera diferente. Investigó al médico que había salvado esa noche. La doctora Sarachen había regresado a su consultorio y había establecido una clínica gratuita en la zona rural de Montana. El doctor James Rodríguez se había unido a Médicos Sin Fronteras y había salvado cientos de vidas en campos de refugiados. La enfermera Patricia Williams se había convertido en especialista en traumas y había capacitado a docenas de otros profesionales médicos de emergencia. Los efectos dominó de esa misión se habían extendido mucho más allá de lo que Natalie jamás había imaginado. La llamada telefónica llegó 3 días después de la visita del sargento mayor Chen. Señorita Weber, esta es la doctora Sarah Chen. Creo que conocía a mi esposo, el sargento mayor William Chen. Natalie reconoció el nombre. Inmediatamente el doctor Chen había sido uno de los médicos que había rescatado durante Hecho 13. Me contó sobre su conversación en la farmacia, sobre cómo ayudó a identificar el patrón de lesión de su amigo. Hubo una pausa. Señorita Weber, necesito que sepa algo. Cuando me sacó de ese recinto hace 6 años, estaba embarazada. No lo sabía en ese momento, pero llevaba a mi hijo. Natalie se quedó sin aliento. David tiene 5 años. Ahora comienza el jardín de infantes el mes que viene y existe porque estabas dispuesta a arriesgarlo todo para llevarme a un lugar seguro. Otra pausa. Mi esposo ha estado buscando a 9 Shadow durante 6 años. No porque quieres ponerte u obligarte a volver al servicio, sino porque quería decirte gracias. Queríamos decirte gracias. Sé que ahora has elegido una vida diferente, sé que tienes tus razones para permanecer oculta, pero también sé que lo que estás haciendo en esa farmacia, ayudando a la gente en silencio, usando tus habilidades para mantenerlos a salvo, eso es exactamente lo que estabas haciendo esa noche en Afganistán. Sigues salvando vidas, Natalie, solo lo estás haciendo una receta a la vez en lugar de una misión a la vez. La llamada terminó con una invitación, una pequeña reunión de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de 9 Shadows, no una ceremonia o una celebración, sino una oportunidad para que algunas familias agradecieran a la mujer que había hecho posible su existencia. Natalie se quedó mirando el teléfono durante un largo rato. Después de colgar durante 6 años, había vivido con el peso de la única persona que no pudo salvar. Tal vez era hora de reconocer a los que ella tenía. Tengo una deuda. Si alguna vez te ha salvado a alguien cuyo nombre nunca aprendiste. Natalie no asistió a la reunión, pero hizo otra cosa. Todos los sábados comenzó a ofrecer una clase gratuita en la trastienda de la farmacia. Primeros auxilios de emergencia cuando la ayuda está lejos. No se requieren títulos médicos. No se necesita experiencia previa. Los asistentes eran una mezcla improbable: ganaderos que trabajaban solos en áreas remotas, cazadores y excursionistas que se aventuraban en áreas silvestres donde los teléfonos celulares no funcionaban, padres preocupados por los accidentes en el patio de recreo,
Residentes mayores que viven demasiado lejos de los hospitales para depender de los tiempos de respuesta de las ambulancias. ¿Qué haces cuando alguien está sangrando y no puedes llamar al 911? Ella comenzaba cada sesión. Su estilo de enseñanza no se parecía a nada que hubieran experimentado. No había presentaciones de PowerPoint ni libros de texto médicos, solo capacitación práctica con materiales cotidianos, elevación de la presión y tiempo. Les dijo mientras demostraba con toallas enrolladas y cinta adhesiva: esas 3 cosas mantendrán a alguien con vida hasta que llegue la ayuda profesional. Les enseñó a leer los signos de shock, a improvisar camillas con materiales del jardín, a reconocer cuando alguien se estaba muriendo y cuando se le podía salvar, pero lo más importante, les enseñó a mantener la calma. El pánico mata a más personas que las lesiones. Explicó durante una sesión que cuando todo va mal, tu capacidad de pensar con claridad es lo más importante. Herramienta importante que tienes. Un reportero local escuchó sobre las clases y quería hacer una historia. Natalie cortésmente rechazó cualquier entrevista. Esto no sé. Trata de mí. Ella le dijo que se trata de dar a las personas habilidades que esperan no necesitar nunca, pero de todos modos se corrió la voz. Un guardabosques asistió a una sesión y aprendió técnicas que lo ayudaron a salvar a un excursionista que había caído en un barranco. Un maestro de escuela usó los ejercicios de respiración de Natalie para ayudar a un estudiante a superar un ataque de asma cuando la enfermera no estaba disponible. Un mecánico aplicó técnicas de puntos de presión para detener el sangrado cuando un cliente fue herido por maquinaria. Cada historia de éxito llegó a Natalie generalmente a través de una conversación informal en la farmacia. Oye, ¿recuerdas eso que nos enseñaste sobre verificar lesiones en la columna? Mi vecino se cayó de su techo el mes pasado y pude mantenerlo estable hasta que llegaron los paramédicos. Ella nunca respondió con orgullo o satisfacción, solo un asentimiento silencioso y una sugerencia de repasar la técnica nuevamente en la clase de la próxima semana. 6 meses después de que comenzaran las clases, el sargento mayor Chen regresó a la farmacia. Escuché sobre lo que estás haciendo los sábados, dijo. Solo primeros auxilios básicos. Natalie respondió sin levantar la vista de su trabajo de prescripción. El servicio de parques dice que los tiempos de respuesta de emergencia en esta área han mejorado significativamente, no porque las ambulancias sean más rápidas, sino porque los transeúntes brindan una mejor atención inicial. Colocó un trozo de papel doblado en el mostrador. Esto es de la hija del Dr. Morrison. Tiene 15 años y ahora quiere ser doctora como lo fue su madre. Natalie miró la nota escrita a mano. Querido 9 Sadou, mi madre murió ayudando a la gente en una guerra, pero trataste de salvarla y salvaste a sus amigos. Ahora estás enseñando a otras personas a salvar vidas también. Creo que mamá estaría orgullosa de los dos. Gracias por no rendirte en ayudar a la gente. Emma Morrison. Por primera vez en años, Natalie sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. El peso que había estado cargando, la culpa por la única vida que no pudo salvar, comenzó a sentirse equilibrada por algo más. El conocimiento de que todavía estaba salvando vidas, todavía haciendo una diferencia, todavía honrando el juramento médico que había hecho años atrás. Con un uniforme diferente, en una vida diferente. 9 Sadou había sido una leyenda que trabajaba en la oscuridad. Natalie Weber era una maestra que trabajaba a plena vista. Ambas eran curanderas. Ambas servían a quienes más las necesitaban. Escribe: viviré bien si usted cree que la curación a veces viene de manos tranquilas que trabajan en la luz. 3 años después, las clases de primeros auxilios de los sábados se habían expandido a los pueblos vecinos. Los antiguos alumnos se convirtieron en instructores que enseñaban a otros las habilidades que Natalie había compartido con ellos. El conocimiento se extendió como ondas por todo el estado. Natalie nunca buscó reconocimiento por iniciar el movimiento, nunca se atribuyó el mérito de las vidas salvadas por las personas que había entrenado, nunca apareció en las noticias locales que ocasionalmente cubrían el fenómeno de los primeros auxilios de base que se extendía por la montana rural. Siguió siendo lo que eligió ser, la mujer tranquila detrás del mostrador de la farmacia que sabía más de lo que decía y ayudaba más de lo que nadie se imaginaba, pero su influencia era innegable.
Las salas de emergencia informaron mejores resultados para los pacientes porque los transeúntes brindaban una atención inicial más efectiva. Los equipos de búsqueda y rescate descubrieron que los voluntarios civiles habían mejorado significativamente los conocimientos médicos. Las escuelas y los lugares de trabajo manejaban las emergencias médicas con mayor confianza y competencia. Lo más importante, la gente estaba aprendiendo que no necesitaban títulos médicos para salvar vidas, solo necesitaban conocimiento, preparación y el coraje para actuar cuando otros necesitaban ayuda. Natalie nunca se hizo famosa, nunca escribió libros ni dio discursos, nunca apareció en televisión para contar su historia. Eligió seguir siendo lo que siempre había sido, alguien que usaba sus habilidades para mantener con vida a otras personas, pero al hacerlo se convirtió en algo más poderoso que cualquier veterano condecorado. Se convirtió en la prueba de que el servicio no termina cuando te quitas el uniforme, que la curación no requiere hospitales ni operaciones militares, que las batallas más importantes a menudo se libran en las trastiendas de las farmacias y centros comunitarios. Un estudiante a la vez. Si alguna vez has sentido que tus errores pasados te definen más que tus acciones actuales, si alguna vez te has preguntado si el servicio silencioso importa tanto como el reconocimiento público, si alguna vez has elegido usar tus habilidades para ayudar a otros a tener éxito en lugar de buscar la gloria para ti mismo, esta historia es para ti, porque los héroes no siempre visten uniformes o llevan distintivos de llamada, a veces usan etiquetas con nombres y gafas para leer, a veces enseñan primeros auxilios los sábados por la mañana, a veces salvan vidas preparando a otros para salvarse a sí mismos. 9 Sadow fue una leyenda que se convirtió en un recuerdo. Natalie Weber fue un recuerdo que se convirtió en maestra, y cada persona que aprendió a mantener la calma en una crisis, a aplicar presión en una herida, a reconocer los signos de shock, se convirtió en prueba viviente de que la medicina más poderosa no se encuentra en botellas, es conocimiento compartido libremente por alguien que entiende que mantener a la gente con vida es la vocación más alta, ya sea que estés trabajando en una zona de guerra o detrás del mostrador de una farmacia. La mayor misión del médico no fue la que salvó a 6 soldados en territorio enemigo, fue la misión de confianza que dio a cientos de personas comunes que descubrieron que tenían el poder de salvar vidas. También esa misión continúa todos los días. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal. Contamos las historias que no deben olvidarse, personas reales están creando y contando historias, no IA producida en masa.